Hola, ¿qué tal? Soy la profe Lucía y en este vídeo vamos a ver la función de proporcionalidad inversa, cuya representación gráfica no es más que una hipérbola. ¿Y eso qué es? Pues mirad, son como si fueran dos ramas que todas están delimitadas por dos asíntotas, una vertical y otra horizontal, ¿vale? Entonces esas ramas parece como si se estuvieran pegando hacia esas dos asíntotas, pero nunca lo cortan, ¿de acuerdo? Bien, veamos cómo es su expresión analítica, sus características y cómo la vamos a representar. El primer caso sería muy sencillito y es y igual a un número partido x. Ese número puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea ese número, más se aleja del 0, 0 o del centro donde se cortan las dos asíntotas. En este caso, como las asíntotas son x igual a 0 y y igual a 0, vemos que si cojo y igual a 8 partido x, pues esta función estará muy alejada con respecto al 0, 0. Pero si cojo el 0,5 partido x, pues entonces va a estar muy pegadito al 0, 0. ¿Vale? El número me indica si va a estar más cerca o más lejos del punto donde se cortan las dos asíntotas. Bien. Como ya vimos en los temas de dominios, la única restricción que tiene esta función es que el denominador no puede ser 0. Entonces, en este caso, la x tiene que ser distinta de 0. Por tanto, ¿cuál va a ser su dominio? Pues todos los números reales menos el 0, que es lo mismo que desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta más infinito sin incluir el 0. ¿Cuál va a ser la imagen? Pues va a ser exactamente la misma, porque si mirábamos de abajo arriba, tiene todos los puntos de la y salvo el 0, porque es justamente la asíntota horizontal. Bien, tiene una asíntota vertical en x igual a 0 y tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Ya la hemos visto. Esta de aquí es esta y la asíntota vertical sería en x igual a 0, sería esta. Bien. Cuanto mayor sea la k, hemos dicho que más se aleja del punto de corte de las asíntotas, que en este caso está aquí. Y ahora, esto es muy importante, si la k es positiva y la x también es positiva, se va a dibujar en el primer y tercer cuadrante. Recuerdo, el primer cuadrante es este de aquí, el segundo cuadrante es este, el tercero y el cuarto. Por tanto, si tenemos que al hacer la división de los signos, imaginaros que esto es más y esto es menos, me sale negativo, va a estar en los cuadrantes pares, en el 2 y en el 4, y se pintaría pues así. Pero si yo hago la división, por ejemplo, negativo y negativo, pues sale positivo, pues entonces está en los cuadrantes primero y tercero. Y si los dos son positivos, pues también en el primero y en el tercero. Si alguno de los dos es negativo, entonces estará en el segundo y en el cuarto. Bien, el segundo paso, como siempre hacíamos, es la tabla de valores. Y es importante que cojamos puntos. Yo normalmente recomiendo 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda de la asíntota vertical. En este caso, como la asíntota vertical era x igual a 0, pues cojo 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda del 0. Para que intentemos que salgan valores exactos siempre que se pueda, si no, pues nos saldrán en números decimales, no pasa nada. Y el tercer paso es la representación gráfica. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo sería y igual a 2 partido x. Como tenemos un 2, pues va a estar un poquito más alejada del centro donde se corten las asíntotas, como vemos aquí. Bien, lo vamos a hacer rápido porque tenemos muchos ejemplos para que el vídeo no sea eterno. La condición para el dominio es que el denominador tiene que ser distinto de 0. Por tanto, ¿cuál va a ser el dominio? Pues todos los números reales menos el 0, que es igual que la imagen. Bien, tenemos de nuevo una asíntota vertical en x igual a 0, como se puede ver aquí en la gráfica, aunque eso lo veremos luego, y una asíntota horizontal en y igual a 0, esta de aquí, que nunca se van a cortar. Como tanto lo de arriba como la x es positivo, pues se va a representar en el primer y en el tercer cuadrante. Hacemos la tabla de valores. De nuevo, como la asíntota vertical está en el 0, cojo 3 valores a la derecha del 0, que van a ser el 1, el 2 y el 4, y otros 3 valores a la izquierda del 0, que en este caso hemos cogido el menos 1, el menos 2 y el menos 4. ¿Por qué cojo estos valores? Porque al dividir 2 entre lo que yo sustituya de la x, me puede salir exacto si cojo estos valores. Si cogiese otros, pues me saldrían decimales, que no pasa nada. Bien, esto de aquí ya lo hemos visto muchas veces. Para calcular la y, sustituyo en mi función
f de menos 4, pues pongo 2 partido menos 4, que sale menos 0,5. f de menos 2, y así con todos, ¿vale? Los voy colocando. Tercer paso, representación gráfica. Pinto los puntos. Y lo que es más importante es que yo sé que esta función son dos ramas, una enfrente de la otra con respecto al centro donde se cortan las dos asíntotas, y son simétricas con respecto a la diagonal de ese punto, ¿vale? Está representado en el primer y tercer cuadrante porque tanto el numerador como el denominador son positivos. Como esto de aquí es positivo, pues primer y tercer cuadrante. Bien, pinto los puntos y los uno de tal manera que tiene que estar pegándose mucho a las asíntotas, ¿vale? Cada vez se van pegando más. Muy bien, eso es mi primer ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos la K negativa? Pues lo que hemos dicho, que en lugar de pintarse en el primer y en el tercer cuadrante, como la K es negativa o la X es negativa, como en este ejemplo 2, menos 2 partido X, pues se va a dibujar en el segundo y en el cuarto cuadrante, pero es exactamente igual. Fijaos, tiene las mismas características, lo único que cambia es la tabla de valores, obviamente. Si os fijáis es contraria. Antes teníamos, fijaos aquí, con respecto a esto, ¿vale? Teníamos que en el menos 4 valía menos 5, pues ahora vale 0,5, perdón. En el menos 2 ahora vale 1 y antes valía menos 1. Y así con todo. Entonces lo representamos y sería exactamente igual, pero en el segundo y en el cuarto cuadrante. Caso 3. Cuando el denominador tiene algo que acompaña a la X. Entonces ya la asíntota vertical no va a ser 0. ¿Por qué? Porque la condición sería que el denominador sea distinto de 0. Entonces veamos el tercer ejemplo. Y igual a menos 8 partido X más 2. Lo primero que me doy cuenta es que como la X es positiva y arriba el numerador es negativo, me va a salir en el segundo y en el cuarto cuadrante. Bien. Dominio. Para calcular el dominio, la condición es que el denominador sea distinto de 0. ¿Y cuándo es 0? Cuando la X vale menos 2. Por tanto, el dominio serían todos los números reales menos el menos 2, que es lo mismo que esto. Tiene, por tanto, una asíntota vertical en X igual a menos 2, que es donde hace que esto sea 0. Y tiene una asíntota horizontal en Y igual a 0, porque aquí no tengo nada sumando. Eso lo veremos en el siguiente ejemplo. Está representada, como hemos dicho, en el segundo y cuarto cuadrante por ser el numerador negativo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Tabla de valores igual que antes, representación gráfica. Nos vamos por aquí. La tabla de valores, pues voy a coger valores de la X tales que al dividir menos 8 entre lo que me da el denominador, pues salgan números exactos. Yo he cogido, como la asíntota vertical era en menos 2, he cogido 3 valores a la derecha, 3 valores a la derecha del menos 2, disculpad, y 3 valores a la izquierda del menos 2. He calculado lo que vale la Y sustituyéndolo aquí, y lo único que he hecho es luego, tengo aquí de nuevo para que lo veamos, pinto los 3 puntos de la derecha, pinto los 3 puntos de la izquierda. Lo más importante es marcar la asíntota horizontal en Y igual a 0 y la asíntota vertical en X igual a menos 2, y a partir de ahí, en el punto donde se cortan, es lo que me muestra que tiene que estar en el cuarto y en el segundo cuadrante, pegadito a las asíntotas. Bien, vamos al último caso y al más difícil. Ahora, además de tener algo, la X en el denominador, vamos a tener un número sumando o restando, como vemos aquí en este ejemplo. En este caso, tenemos que se calcula exactamente igual el dominio. El dominio será todos los números reales salvo el número que anula el denominador, es decir, que hace que el denominador sea 0, ¿vale? Vamos a tener una asíntota vertical en X igual a A o X igual a menos A, es decir, donde se anula el denominador, esa va a ser mi asíntota vertical. Y esto es lo nuevo, vamos a tener una asíntota horizontal en Y igual a B, con su signo. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que antes aquí no había nada, entonces era 0, por eso nos salía todo el rato que la asíntota horizontal era en Y igual a 0, pero ahora no. Ahora tenemos un número, entonces la asíntota horizontal va a ser en ese número. Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos Y igual a 3 partido 2 menos X menos 1. Lo primero, decir cuál es el dominio. La condición es que el denominador no puede ser 0. ¿Cuándo es 0? Cuando la X vale 2. Entonces el dominio es todos los números reales menos el 2. ¿Eso qué me indica? Que voy a tener una asíntota vertical en X igual a 2. Y el numerito este de aquí que le afecta directamente a la Y es la asíntota horizontal. Asíntota horizontal en Y igual a menos 1.
Y bien, como la x es negativa, lo vemos aquí, y el numerador es positivo, más entre menos sale menos. ¿Qué significa esto? Que va a estar dibujada en el segundo y en el cuarto cuadrante, perdonad. Bien, seguimos. Tabla de valores, de nuevo, como la asíntota vertical está en x igual a 2, pues yo voy a coger 3 puntos a la derecha del 2 y 3 puntos a la izquierda del 2, de tal manera que al dividir y hacer los cálculos intente que me dé un número exacto. Aquí me han salido números decimales, no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto ya sabemos calcularlo, sustituyo la x en cada caso en mi función y calculo, que no se me olvide restarle 1. Cuando ya tengo toda la tabla de valores, representación gráfica, tercer paso. Primero, pinto las asíntotas. Asíntota vertical en x igual a 2. Asíntota horizontal en y igual a menos 1. Y una vez que ya tengo mis asíntotas, pinto los 3 puntos a la derecha que me han salido, los 3 puntos a la izquierda y los 1, de tal manera que sé que está pintada en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante, y además que se tiene que ir pegando cada vez más a las asíntotas, ¿vale? Que esto sigue y se tiene que pegar. Aunque yo tenga solamente estos 3 puntitos, tengo que ir acercándola a mis asíntotas. Muy bien, pues espero que os haya quedado un poquito más claro con mi ayuda. Y nada, muchas gracias por escucharme. Un saludo.